Paz de Cristo, amados hermanos y amigos. Hoy en este día quiero desearles un excelente fin de semana, deseando que Dios los bendiga grandemente al lado de sus amadas familias, que si hay una celebración pendiente por el Día de las Madres o quieren pasar tiempo en familia, Dios los bendiga grandemente. Hoy tenemos nuestro taller, ¿verdad?, que habla acerca del líder espiritual, el líder que teme a Dios, y vamos a tenerlo con mucha alegría, con mucho gozo, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Hoy quiero compartir esta cápsula que se llama La higuera estéril. El Señor conoce y comprende nuestra condición humana. Precisamente en su naturaleza, en Mateo 21:18 dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Como nos enseña la Escritura, Jesús nació y creció como cualquier niño judío. Como todo ser humano tuvo hambre, sueño, fatiga. Por eso Él comprende nuestra humanidad y nuestras necesidades. Como todo niño fue instruido, como joven y adulto fue tentado y enfrentó dificultades. Por eso comprende nuestras diferentes situaciones y vivencias y podemos acudir a Él confiadamente, ¿verdad? Y el Señor Jesús, en su condición como Dios, conoce todo nuestro ser. La Biblia nos enseña que todo fue creado por medio de Él y para Él. Como nuestro Creador, conoce nuestra estructura material, emocional y espiritual, y por tanto es Él quien sabe exactamente cómo ayudarnos y cómo guiarnos en cada etapa de nuestra vida. Cada adversidad o problema que enfrentamos en nuestra vida debemos verla como una oportunidad para aprender más sobre la fe, sobre el poder y el cuidado de Dios sobre nuestras vidas. El Señor Jesús es Dios Todopoderoso. En Mateo 21:19 dice: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló en ella nada sino solamente hojas, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Ese momento en el que Jesús maldice la higuera estéril se convierte en una oportunidad para enseñar y aprender. Debemos tener en cuenta que la higuera, apreciada entre los israelitas, produce su delicioso fruto durante 10 meses del año, pero Jesús no encontró fruto. En nuestro camino hacia la voluntad de Dios nos vamos a encontrar con cosas que no responden a nuestras expectativas, quizás decepciones, traiciones, engaños, calumnias, pero esas higueras deben ser aprovechadas para crecer y madurar. El Señor Jesús la aprovechó para enseñar y los discípulos para aprender. El Maestro sigue enseñando. Nosotros, sus discípulos, debemos seguir aprendiendo con un corazón manso y humilde. Veamos ahora el poder de las palabras del Señor Jesús en Mateo 21:19, que podemos decir 6 cosas fundamentales. Convierte el alma, santifica, alimenta, es eterna, es viva y eficaz, sana y libera. En el Salmo 107:20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Nuestro Señor Jesús nos revela una vez más el poder de la fe y de las palabras. La fe en Dios genera milagros y maravillas. En Mateo 21:20, viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Como nos dice la Escritura, los discípulos del Señor se maravillaron. La palabra maravilla aquí viene del griego de saumauso, que significa admirados, asombrados, sorprendidos. Esto es lo que ocurre cuando por nuestra fe en Dios Él hace maravillas entre nosotros, cuando por nuestra fe hace maravillas en cada uno de nuestros hogares, de nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestro liderazgo, porque Jesús dijo: si puedes creer, al que cree todo lo es posible, en Marcos 9:23. Afirme su fe, querido hermano, en Cristo y verá maravillas. Sin duda alguna, nuestra fe en Dios transforma nuestra manera de hablar. En Mateo 21:21, respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeras: quítate y échate en él, así será hecho. El Señor Jesús aprovecha este momento para enseñar a sus discípulos cosas muy importantes acerca de la fe. Podemos ver 3 cosas. La fe hará que puedan superar los más grandes obstáculos. La expresión: si este monte dijeres, quítate y será hecho, nos hace pensar a qué monte se refiere Jesús. En el versículo 12 vemos que Jesús había estado en Jerusalén, y en el versículo 17 va a pasar la noche en Betania y en la mañana vuelve a Jerusalén. En el versículo 18. Número 2, la fe los impulsará a cosas mayores. Esto lo vemos cuando el Señor habla de secar una higuera a trasladar un monte. Número 3, la fe los llevará a declarar grandes cosas en la voluntad de Dios. El Señor Jesús le dijo: si dijeres a este monte, quítate, será hecho. La fe nos lleva a hablar de manera diferente, pues declaramos nuestra confianza en Dios y en sus fieles palabras y promesas. Y entonces la fe influencia y determina nuestra oración y vida en comunión con Dios. En Mateo 21:22, y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis.
Sin duda, nuestra vida de oración es alimentada por nuestro nivel de fe. Si lo hacemos creyendo, recibiremos la respuesta de Dios. La fe debe ser declarada en nuestras oraciones. Evitemos oraciones lastimeras y quejosas, porque estas no producirán los milagros de Dios. Es necesario orar y hacerlo con fe. La reflexión final es: el Señor Jesús conoce todas nuestras luchas y necesidades, y Él quiere que le busquemos y que lo hagamos con fe, porque Dios quiere moverse a nuestro favor, queridos hermanos y amigos. Permita una acción sobrenatural orando, siendo guiado por el Espíritu Santo, y verá usted las maravillas de Dios. Querido hermano y amigo, aprendamos a experimentar. Muchas de las veces no damos fruto, ¿verdad? Muchas personas tienen muchos años en la iglesia y han batallado para cumplir con sus compromisos materiales con Dios, sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, y siempre dicen: hermano, ore para que Dios me cambie, me transforme, pero tienen años diciéndolo y nunca han sido transformados. Hermano, no cansemos la paciencia de Dios, ¿verdad? Creamos en sus promesas, y a partir de hoy separemos lo que es del Señor, queridos hermanos, y vamos a ver cómo nuestra vida, cómo en nuestra existencia va a haber mucho fruto, ¿verdad? Nuestro fruto va a sobreabundar, ¿verdad? Oremos para que así sea. Señor, en este momento nos presentamos delante de ti creyendo en tus promesas, Señor, que tú nunca nos vas a dejar, Señor, y vas a bendecir nuestra higuera en el nombre de Jesús. Amados hermanos y amigos, un fuerte abrazo y feliz fin de semana. Dios los bendiga.